Descubriremos en este módulo el uso de grupos protectores para un buen diseño sintético. Vamos a llamar grupo protector a cualquier modificación reversible que se realice sobre un grupo funcional para protegerlo o inactivarlo de ciertas condiciones de reacción. La complejidad de los productos naturales y de las diversas moléculas hace que existan grupos protectores para casi todos los grupos funcionales. Aquí estudiaremos la protección del grupo carbonilo y del grupo alcohol. Existe un libro muy usado en síntesis que es una suerte de biblia de grupos protectores, que explica todos los métodos que hay para agregarlos y para quitarlos. Ese libro, el green, es el que tiene la portada allí representada. ¿Qué le pido a un buen grupo protector? Que sea barato y que se pueda conseguir fácilmente, que pueda introducirse y remover de mi molécula fácilmente, que sea fácilmente caracterizable sin introducir mucha complejidad, como por ejemplo que no introduzca centros estereogénicos, que sea estable en diversas condiciones de reacción, que sea estable también frente a diferentes técnicas de purificación, como por ejemplo la cromatografía en columna, que puede generar condiciones levemente ácidas, que pueda ser removido en forma selectiva y con buenos rendimientos, ya que estoy agregando un paso de protección y uno de desprotección. No quiero que eso me haga decaer el rendimiento global de la síntesis. En la reacción de desprotección, quiero que forme subproductos que sean fácilmente separados del compuesto de interés. Y quiero que no sea tóxico. Rara vez se van a cumplir todos estos ítems de la lista, pero esperamos que se cumplan la mayor cantidad posible para considerar los grupos protectores eficientes y benignos con el medio ambiente. El grupo protector nos va a bloquear un grupo funcional que no quiero que se vea afectado en las condiciones de reacción, pero luego que cumplió su función me lo tengo que quitar de encima. Existen diferentes condiciones de reacción utilizadas en este último paso que se denomina desprotección. Tenemos, por ejemplo, la solvólisis o hidrólisis tanto ácida como básica. También la desprotección con metales pesados. En ciertos casos puedo utilizar reactivos fluorados. También puedo utilizar reacciones de eliminación. Desprotección por hidrogenólisis, es decir, hidrogenando. Y podemos usar reacciones de oxidación o de reducción. Veamos en qué casos puedo llegar a necesitar un grupo protector. A veces puedo necesitar proteger un grupo funcional para evitar reacciones secundarias indeseadas. En el ejemplo se quiere reducir un éster con hidruro de litio y aluminio, pero tenemos también una acetona en la molécula, simbolizada en color rojo. Por lo que si directamente realizamos la reacción sobre esa molécula, vamos a reducir ambos grupos carbonilos. Si queremos que la acetona no se toque en el proceso, debemos protegerla para evitar su reducción. Y esto lo podemos lograr con el camino de abajo, donde formamos un acetal en medio ácido con etilenglicol. Esta química ya la conocen de cursos anteriores. Luego de enmascarada la acetona, sí podemos dar la reacción de reducción, que únicamente nos va a tocar el éster. Luego de realizada la reducción, puedo regenerar la acetona por desprotección en medio ácido acuoso, es decir, hidrolizando el acetal. Vean que sumamos dos pasos de reacción, uno al inicio, que es la protección, y uno al final, que es la desprotección, pero ganamos en selectividad. Entonces, en el ejemplo ya vimos el primer tipo de grupo protector del grupo funcional carbonilo, los acetales. Los más comunes son los acetales cíclicos, que se forman por reacción entre una acetona o un aldehído con un diol. Se usan generalmente 1 o 2 dioles, como el etilenglicol, o 1 o 3 dioles, como el propilenglicol. Estos acetales se forman en condiciones ácidas anhidras, es decir, libres de agua, y luego se remueven en condiciones ácidas acuosas. Aquí tenemos representado el mecanismo de la protección. Es un mecanismo catalítico en medio ácido, por lo que se va a regenerar el ácido. No se van a formar aniones y se van a observar reacciones de tipo SN1. Tenemos entonces nuestra acetona, y en ese medio ácido se va a protonar. Será atacada entonces por el alcohol, que en este caso es etilenglicol. Luego vemos una etapa de ácido-base interna, donde estamos preparando el oxígeno rojo, que correspondía al carbonilo, para que se vaya como agua.
Se expulsa agua generando un catión carboxonio y este será atacado por el otro alcohol para dar entonces el acetal protonado. Luego, por desprotonación, nos queda el acetal. En la reacción se pierde una molécula de agua, por lo que en la práctica se suelen usar aparatos especiales o algunos trucos para quitar el agua del medio de reacción y desplazar la reacción a productos, evitando la reversibilidad. Luego tenemos el mecanismo de desprotección. Y si prestamos atención, veremos que es el mecanismo exactamente inverso al de la formación de acetal que recién vimos. En este caso es una hidrólisis, por lo que una molécula de agua se consume en la reacción. Tenemos el acetal, el cual protonamos en medio ácido y lo abrimos para formar un carboxonio. Luego entra agua, que está simbolizada en rojo. Se da al ácido base interna, se expulsa el diol y se regenera el carbonilo. Para el caso de los alcoholes, los grupos protectores que ya conocemos y manejamos son los ésteres. Estos se van a formar en condiciones básicas y se remueven en condiciones ácidas o básicas acuosas. El grupo protector más común es el acetato y en este caso la reacción se denomina acetilación. Allí representada tenemos la reacción de acetilación sobre un alcohol genérico y esta se realiza con anhídrido acético en presencia de una base como puede ser piridina o trietilamina. Generamos entonces el acetato del alcohol que queremos proteger. Luego podemos desenmascarar al alcohol por hidrólisis del éster en medio básico o ácido. Los ésteres se utilizan muchísimo como grupos protectores, pero hay que tener en cuenta que a veces no van a aguantar condiciones de reacción que involucren ácidos o bases en medio acuoso, porque se hidrolizarán muy fácilmente. Otros grupos protectores comunes de los alcoholes son los éteres. Estos ya los conocen de cursos anteriores e incluso saben cómo prepararlos. Los éteres se forman en condiciones básicas fuertes, en los que se conoce como reacción de Williamson. En los ejemplos tenemos unos alcoholes genéricos y les agregamos una base fuerte, como suele ser el hidruro de sodio, y un halogenuro de alquilo. En los ejemplos tenemos ioduro de metilo para preparar un éter metílico y abajo tenemos bromuro de bencilo para preparar un éter bencílico. Esta reacción transcurre por un mecanismo de tipo SN2, donde el hidruro le saca el protón al alcohol para formar un alcóxido, y este ataca al halogenuro de alquilo desplazando al grupo saliente. Estos grupos se remueven o hidrolizan únicamente en condiciones ácidas fuertes, o en algunos casos particulares, como con éteres bencílicos, se pueden llegar a remover mediante hidrogenólisis. En los ejemplos vemos que al éter metílico formado se lo remueve con ácido bromhídrico o ácido iodídrico, y al éter bencílico con hidrógeno y catalizador de paladio para dar el alcohol y tolueno, que es el resultado de la adición de hidrógeno. Como ven, son condiciones bastante drásticas y no todos los grupos funcionales las toleran. Pocas moléculas van a aguantar la desprotección con bromhídrico y si tengo dobles enlaces quizás no pueda hidrogenar para desproteger un éter bencílico. Otros grupos protectores de alcoholes son los sililéteres. Éteres como los anteriores, pero con silicio, además de oxígeno. La formación de sililéteres se da en medio básico suave en frío y se ve favorecido por la gran estabilidad del enlace oxígeno-silicio. En el ejemplo vemos la protección de un alcohol como sililéter con el reactivo de silicio ter-butilclorodimetilsilano, también conocido por sus siglas TBD-MSCl o simplificado TBSCl. Como base débil se utiliza imidazol. Al reaccionar se forma el éter de silicio y cloruro de imidazolinio que precipita de la reacción. Estos éteres de silicio son razonablemente estables en medio ácido, pero se hidrolizan selectivamente en presencia de fluoruros. En el ejemplo se utiliza fluoruro de tetrabutilamonio, también conocido como TBAF. Estos sililéteres son muy utilizados, ya que estas condiciones de desprotección son bastante selectivas, a diferencia de lo que ocurría con los éteres comunes. Veamos el mecanismo de protección con sililéteres. Lo primero que vemos es la reacción ácido-base.
En presencia del imidazol, el alcohol va a ceder su protón para formar un alcóxido. El alcóxido atacará nucleofílicamente al cloruro de terbutildimetilsilano, desplazando al cloro y uniendo directamente al oxígeno con el silicio. Allí ya formo el sililéter y me queda el alcohol protegido. A su vez, el imidazol protonado, producto del ácido base, va a tomar como contraión al cloruro para dar un precipitado blanco. Así que vamos a consumir 1 mol de imidazol por cada mol de producto formado. Veamos entonces unos ejemplos para englobar estos conceptos que vimos. En el primer caso, tenemos en nuestra molécula una acetona y un éster, dos grupos carbonilo bastante parecidos, por lo que los puedo diferenciar al formar un acetal con la acetona utilizando etilenglicol y medio ácido. Estas condiciones de reacción son solo para aldehídos y cetonas. En el segundo caso, tengo un aldehído y una acetona en la misma molécula. Y aplicando las mismas condiciones de reacción y cuidando de utilizar únicamente un equivalente de etilenglicol, puedo proteger selectivamente al aldehído, por aquello de que eran más electrofílicos que las cetonas. En el tercer caso, miro la molécula del centro y puedo ir para los dos lados. Tengo una acetona y 2 alcoholes en la molécula. Hacia la izquierda formo un acetal con propilenglicol y medio ácido. Y hacia la derecha, si agrego un solo equivalente de cloruro de terbutildimetilsilano e imidazol, podré proteger selectivamente al alcohol primario. Y esto sucede porque el reactivo sililante es muy voluminoso. Entonces los alcoholes primarios serán más reactivos que los secundarios y estos serán más reactivos que los terciarios. En el último caso, parto del centro con un 1,2-diol. Si voy hacia la izquierda, con hidruro de sodio y iodometano, preparo los éteres metílicos. Hacia abajo, con hidruro de sodio y bromuro de bencilo, preparo mayoritariamente el producto que tiene el éter bencílico más alejado del isopropilo. Y me indica que es el producto mayoritario, pero no exclusivo. Esto sucede porque el segundo éter le va a costar formarse entre el isopropilo y el otro éter bencílico debido al impedimento estérico. Y en el caso de la derecha es bastante curioso porque formo un acetal, pero el 1,2-diol me lo aporta la propia molécula que quiero proteger. Y lo que hago es agregarle acetona y medio ácido y formo el acetal que me va a bloquear a los 2 alcoholes.